Hola, aunque algunos seguramente sepa ya dónde estoy, pero antes de deciros dónde estoy, voy a enseñar la vista que tengo delante, porque es realmente impresionante. Le doy la vuelta, no sé si la veis. Mira qué vista tengo de la Alhambra. Estoy en un sitio en el que no se suele ver la Alhambra así. Bueno, perdón, desde aquí evidentemente sí que se suele ver, pero es que la gente no suele venir aquí y es una verdadera pena. Pues como algunos ya sabréis, estoy en la abadía del Sacromonte y le vuelvo a dar la vuelta a la cámara, que me voy porque hace un calor. Me voy aquí a la sombra y os enseño un poco la abadía. Y mientras os enseño la abadía, aquí, muchísimo mejor. Mientras os enseño la abadía y os voy, porque ahí está la entrada del museo, que evidentemente no voy a entrar grabando en el interior, que sí que es verdad que os invito a todos que vengáis a verla, pero voy a intentar poneros sobre todo sobre contexto de cómo se desarrollan los hechos que os voy a contar y por qué se construye esta abadía. ¿Vale? Esto, además, por cierto, esto es una curiosidad. También tiene eso, como veis, el símbolo del sello de Salomón, que también nos lo vamos a encontrar en un montón de sitios por aquí por la abadía. Y os voy a intentar, ya os digo, mientras voy andando para allá os voy contando un poco. Y es que en el año 1588, en una obra de reforma de una torre, el año 1588 ya era una época un poco convulsa, porque tiene lugar todas las rebeliones de la Alpujarra. Evidentemente pues hay una serie de revueltas que al final van a terminar con la expulsión. Primero, evidentemente son dos cosas que, bueno, cambiaron el curso de la historia y por desgracia se llevan a cabo la expulsión primero de los judíos y después de los moriscos. Como digo, después de la rebelión de la Alpujarra y demás, 1575, si no recuerdo mal, 1577. En 1580 tiene lugar un descubrimiento que, como digo, en una remodelación de una torre aparece una caja metálica que tiene varias cosas en el interior. Una de las cosas que tiene es una virgen, otra de las cosas que tiene son unos restos humanos, unos restos óseos y un pergamino. El pergamino está escrito en latín y en árabe, entonces ya desde un primer momento da que pensar que tiene que ver algo con los moriscos, porque claro, escrito en latín y en árabe, pues claro, había poco margen, ¿no? Veis más el símbolo de Salomón por todos lados. Sigo hablando y os sigo contando. Voy a entrar por aquí. Este es el camino antiguo. Bueno, pues tiene lugar la expulsión de los moriscos, como decía, tiene lugar este curioso hallazgo y básicamente lo que viene a decir el pergamino es que esos son unos huesos de San Cecilio y de varios mártires más, mártires de los que es imposible recordar el nombre por el nombre que tienen tan... que yo soy incapaz de recordarlo. Ahora lo veremos, creo que, si no recuerdo mal, estaban ahí en una placa. Entonces, bueno, esto es una cruz de mármol que hay aquí en el patio. En lo que viene a decir el pergamino, sigo contando la historia, es que son los restos de unos mártires que acompañaron a Santiago en su ruta por España. Son discípulos de Santiago y que, bueno, pues que se convierten en San Cecilio de ese momento en copatrón de Granada. Más adelante, porque la cosa no quede ahí, hay una serie de pistas muy hábilmente colocadas, evidentemente, llevan a unos cazatesoros, porque, como he dicho antes,
como cuando se produce la expulsión primero de los judíos y después de los moriscos, se decía que antes de que algunos incluso se fueron antes de que se le expulsara de España, iban escondiendo sus tesoros y hubo una verdadera fiebre de cazatesoros. Y precisamente unos cazatesoros, aquí, donde yo estoy, justo ahí delante, encontraron pues un horno, una ceniza, y resultó que y encontraron también unos libros, bueno, no un libro, en realidad son unos discos de unos 10 centímetros, son una plancha redonda que se le llamó los libros Plumbeo. Tenían caracteres muy complicados de descifrar, era un tipo de escritura jeroglífica. Si queréis venir a verlo, podéis venir a verlo aquí al museo, a algún stand, porque a pesar de que tuvieron muchísimo tiempo en el Vaticano, el cardenal Ratzinger en el año 2000 no lo devolvió, el que posteriormente sería el Papa Benedicto XVI, no devolvió esos libros Plumbeo, y algunos de ellos se pueden ver aquí en el museo actualmente. Bueno, pues aquí es donde aparece un horno, aparece una ceniza, y parece ser que todos los mártires eran de la época del siglo I, eran de la época de Nerón, y se les dio martirio, y por eso se convirtieron en mártires, evidentemente, y aparecieron aquí su ceniza. Realmente empezó a llamarse muy rápidamente que se había encontrado el quinto evangelio. ¿Por qué? Bueno, mientras voy para allá yo enseño la placa. ¿Por qué dijeron que se había encontrado el quinto evangelio? Porque esos caracteres revelaban, porque empezaron a descifrarlos, había incluso una comisión de expertos que se dedicó a ello. Empezaron a decir que era una revelación de la propia Virgen. Aquí os lo voy a enseñar. Mira, aquí os enseño la placa. Este es el horno de San Cecilio, el símbolo de la abadía. Y aquí los nombres: Nombrajo, San Tesifón y San Mesitón, madre mía. Bueno, ahí lo podéis ver. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Ahí. Yo estoy por la parte de fuera. Si entráis al museo se va a ver por la parte de dentro, evidentemente. Bueno, y me doy la vuelta. Yo sigo contando un poco, aunque ya no tengo mucho más que contaros, porque lo suyo es que vengáis a verlo, evidentemente, y veáis, porque impresiona de verdad. Se habla muy rápidamente de que se ha encontrado un quinto evangelio, porque los libros Plumbeo hablan, o parece ser que cuando lo descifran empiezan a hablar de que es una revelación de la mismísima Virgen, y que viene a contarnos que ya nos dieron una pista en 1588 con la aparición de los huesos de San Cecilio. ¿Por qué? Porque San Cecilio era un mártir cristiano, pero era musulmán, ¿vale? Entonces ahí ya nos dieron una pequeña pista, y los libros Plumbeo lo que venían a decir, la revelación de la Virgen, es que hay muchos más motivos para pensar que somos hermanos que para pensar que somos enemigos. Evidentemente saltaron la alarma cuando los libros aparecieron. Hay una parte que decían que eran una falsedad. Evidentemente son del siglo XVI, pero el contenido, me refiero al contenido cuando hablo de que era un contenido falso. Muchos partidarios decían, sobre todo lo que es el valido del rey, que tenía muchas ganas de quitarle poder a los moriscos en España, empezaron a decir que eran falsos, y muchos partidarios de ellos empezaron a decir que eran ciertos. Uno de los mayores partidarios pues fue el que fundó, y que ahora lo vamos a ver ahí arriba, fundó esta abadía. Provocó un cisma tremendo. Imaginaros en aquella época que empezaran a aparecer un quinto evangelio que hablaba de que somos hermanos, los musulmanes y los cristianos.
pues podéis imaginar, ¿no? Evidentemente todo resultó ser una falsedad, todo resultó ser que, además con muy buenas intenciones, y ojalá en su día lo hubieran tenido como auténtico y otro gallo no hubiese cantado, como iba diciendo. Ay, pero que quiero que lo veáis, que está saliendo gente. Ahí lo dejo. Don Pedro de Castro y Vaca fue el primero que creyó que eran auténticos. Bueno, os dejo, que hace tanto calor que me está fallando el móvil, se me ha cortado ya 2 veces y me está poniendo que la cámara no se puede usar por la temperatura que hace. Así que nada, os dejo hasta el siguiente.